Primero que todo, pensemos entonces, y es la palabra arrepentimiento. Entonces decíamos la semana pasada, que no estuvo, si el ser humano puede arrepentirse por sí solo. Listo. ¿Será que el ser humano puede arrepentirse por sí solo? Vamos ahí. ¿Será que el ser humano puede arrepentirse por sí solo? Entonces miremos las posibilidades. ¿Qué pasaría si el ser humano se arrepintiera por sí solo? Pues simple y sencillamente no necesitaría a Dios. Él podría hacerlo todo. ¿Sí? ¿O qué tipo de arrepentimiento podría tener el ser humano, sí o no, más allá de un arrepentimiento que Dios le pueda dar? O sea, obviamente hay un arrepentimiento que Dios lo da, pero hay muchísimos versículos, como lo vimos la vez pasada, vimos como 2 o 3, donde Dios le decía al ser humano, arrepiéntete, arrepiéntete. Sí, de hecho aquí hay uno, ya les digo dónde está, además que es la gloria de Israel, no se arrepentirá. Segunda de Timoteo 2:25. Segunda de Timoteo 2:25. ¿Cómo dice? Segunda de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre Sí. corrija a los que se oponen, por si quizá Elohim les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Listo. Vamos a leerlo el 24 mismo. Dice así. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, hasta ahí hay un arrepentimiento claro que da Dios, y es el que da Dios para conocer la verdad, por si quizá Dios, o sea, lo deja abierto, ahí no dice que Dios les vaya a dar el arrepentimiento. Obviamente no lo puede afirmar porque nosotros sabemos que toda la gente que escucha de la Torá o que escucha la verdad, no todo el mundo va a recibir el conocimiento de parte del Eterno. Eso es un privilegio, un regalo que Él le da a algunas personas, no a todos. Nosotros también sabemos que el hecho de venir a un grupo como estos, a otro grupo, a una iglesia, lo que sea, no certifica que usted se haya arrepentido o que Dios le haya dado el arrepentimiento, más bien. No certifica nada de eso. ¿Sí? Incluso hay otro pasaje que lo dice. Por esto salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, para mostrar quiénes eran verdaderamente los hijos de justicia. Hay otro pasaje que menciona esas palabras. Entonces, como vemos hasta ahí, pues sí hay un arrepentimiento que Dios lo da o no lo da. Acordémonos cuando dice que a Faraón lo endureció, ¿sí? Es decir, no le dio de cierta forma el arrepentimiento, por el contrario, lo endureció. Y si para esto fue creado Faraón. Entonces había quedado una pregunta de tarea y era si Dios se arrepiente. Dios se arrepiente. En Génesis dice que sí. En Génesis dice que sí, pero en Números dice que no. Ajá. ¿Sí o no? Entonces yo les dije, miren esos dos versículos y de qué está hablando realmente ahí el texto. Entonces dinos los textos, por favor. Uno es Génesis 6:6. Anótalo acá. Génesis 6:6. 6:6. Y es Dios Se arrepiente. se arrepiente. Y el otro es Números 23:19. Números 23:19. Y esto es Dios no se arrepiente. Entonces, ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? ¿O cuál es el término que utiliza en hebreo ahí? Bueno, resulta que para el arrepentimiento se manejan estos dos términos en el hebreo, ¿vale? En el hebreo se utilizan esos dos términos. Uno es teshuva, que la raíz es shub, que significa volver atrás. Y el otro es la palabra naham, que la van a encontrar así en los Strong, nasham. ¿Y qué significa nasham? Tener misericordia o compadecerse. Eso significa en el hebreo. ¿Qué pasó? Cuando lo pasaron al español, le colocaron a todos los nasham arrepentimiento. Es decir, uno de los tantos significados de esta palabra puede ser también arrepentimiento.
pero no es el principal. El principal es este: tener misericordia o compadecerse. Entonces yo quiero que lo miremos un momento, ese término. No sé si de pronto Gonzalo tenga por ahí donde mira los términos, este versículo, Génesis 6:6, y miremos la palabra Naham. Entonces volvemos a la misma pregunta: ¿Dios se puede arrepentir? ¿O qué es arrepentirse? O nos tocaría mirar todos los contextos, porque resulta que la palabra Chub está un montón de veces, y la palabra Naham también. Entonces habría que mirarlo. Miremos un momento, pero ya les digo, otro versiculito. Pero bueno, entonces, Sofía, cuéntanos qué miraste en esa palabra, en los versículos. O sea, cuando tú comparaste los dos versículos, ¿qué encontraste? ¿Qué cosa rara viste ahí? Porque parece una contradicción. Sí. De hecho, si uno se mete a páginas de ateos, dicen que esa es una contradicción, porque en este versículo dice que Dios no se arrepiente, dice que Dios se arrepiente, y en este dice que Dios se arrepiente, que no se arrepiente. Repito, en Génesis 6:6 dice que Dios se arrepiente, y en Números 23:19 dice que no se puede arrepentir. Entonces, sí, sí, por favor. Porque lo ha dicho la otra vez, lo que lo había explicado en el libro. Cuando se encuentra Nachán, Sí, acá. ese Chan se lee como una J. Ajá. Natural. Ahí le está diciendo que eso se lee Nahan. Nahan. Ujú. ¿Listo? Entonces para que diga Nachán. Listo. Entonces, Raíz primaria, propiamente suspirar, respirar fuertemente, por implicación lamentar, en un sentido favorable compadecer, consolar, lamentarse, desfavorablemente vengar, ahora le empiezo a dar los significados, aliento, aliviar, aplacar, arrepentimiento, Sí. arrepentirse, atenuar, castigar, compadecer, compasión, consolar, consuelo, misericordia, mover, pesar y satisfacción. es decir, el significado principal de la palabra Naham no es arrepentimiento, es compadecerse, tener misericordia. Incluso puede usarse para respirar. Entonces, ese es un pequeño problema que hay ahí, porque entonces, cuando lo pasan al español, como no lo leen en un contexto, o sea, el traductor de la Reina Valera y de todas las Biblias en español, él no tradujo los versículos en un contexto. Él hizo lo que haría cualquier traductor, y escoger cada palabra y buscar su similar en el español. ¿Sí me hago entender? Entonces vamos a suponer que él trató de decir, y un ejemplo tonto, y Abraham tuvo misericordia. Entonces le van a colocar, que en el hebreo haya encontrado Abraham Nakham. Y puede ser que en el contexto esté diciendo que Abraham suspiró. Y en el español lo colocan como, y Abraham se arrepintió. Entonces ese es un dilema para las traducciones españolas. Entonces por eso es importantísimo tener los términos hebreos clarísimos, principalmente cuando está hablando de eso, porque si no nos va a crear ese tipo de contradicciones, donde Dios no se puede arrepentir y donde Dios se arrepiente. Ese es un paréntesis ahí. Hay una parte donde dice que David fue tentado por Satanás para hacer un censo. Y en otra parte dice, y Dios movió a David a hacer el censo. Entonces uno diría, ¿esa vaina qué es? ¿Fue Dios o fue el diablo? Porque ahí lo trata de diablo. Ustedes van y lo miran y dicen Satanás. Pues todo lo mueve Dios. Sí. Y se comen una partícula, ¿sí o no? Y es la partícula Elohim. Esa ni siquiera es una partícula, es una palabra completa. Se la comen. Entonces eso es un complique. Recordemos que la palabra Elohim aplica para cualquier persona que lleve un mensaje, no necesariamente un ser espiritual. Elohim, no, eso es Malaquí. Elohim es cualquier persona que tenga autoridad, cualquier persona que tenga autoridad. Un juez. Digamos, un rey también se le puede decir Elohim. Eso lo vimos la vez pasada, ¿no? Tú serás como Dios para Faraón. Entonces ahora él es también Yahweh, que Moisés, ¿no? No es por ahí. Sí, más o menos. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿Dios se puede arrepentir? En términos humanos, o sea, ¿será que él también dice, ay, no, yo me arrepiento, qué pesar? No, él no está sujeto a pasiones humanas. Por más de que la Torah, los salmos y los proverbios, más que todo esos tres, ¿sí o no?, traten de colocar esas palabras en torno a Dios,
corazón de Dios, por ejemplo, hay varios versículos que dicen eso. Tú la otra vez me dijiste que habías encontrado como varios, Pues ¿no? ese 6:6 dice corazón de Dios como Y se repitió el corazón de Dios, ¿sí o no? Tú Son dices- términos para que lo entendamos, no quiere decir que Dios tiene un corazón allá, porque Y le entonces, dolió. sí, hombre, entonces sufre una cardiopatía, ¿no? No que haya cardiólogos como. Y si Dios sufre enfermedades, se nos vuelve un problema enorme. Y basado en eso, en versículos como es el corazón de Dios, fue que se inventaron entre muchos ese santo que tiene el corazón por fuera, el sagrado corazón de Jesús, ¿no? Basado en algunos de esos pasajitos. Entonces, basado en esos versículos así, también hay otro que dice, el ángel le dice a María, bienaventurada eres entre todas las mujeres. Él le dijo eso, él no le dijo Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Todo eso es un invento, se cogieron un versículo y se lo metieron en una oración que ellos inventaron y a partir de eso dicen, eso es bíblico. Es igual que la oración de fe. ¿Dónde está la oración de fe para los cristianos? ¿Dónde está la oración de fe en la Biblia? No está. En ningún lado dice. Solamente dice, si confesare con su boca, será salvo. Pero él no dice que haga una oración. Y si yo salvo a la gente con oraciones, pues reparto volantes con las oraciones y ya está. Todo el mundo es salvo. Sería muy sencillo, no funciona así. Pero y en ese caso, cuando uno encuentra que a Dios le hace la relación con algo, el ser humano, por ejemplo, en 6:6 que dice y le dolió su corazón, ¿es volver al hebreo? Sí, no tanto de la Biblia, es para que tú lo entiendas. Sí, porque si dice, por Pero si ejemplo... igual tergiversa uno ahí, pues lo que uno termina entendiendo es que Dios es humano y es como le dolió su corazón, no tiene corazón. Eso es lo que quieres que entiendas, que no tiene corazón. Claro, Primero eso. no- Pero no yo lo entiendo entiendo la ahorita, confusión. pero- ¿Sí o no? Porque yo imagino que en el catolicismo cuando lo leían, Sí, tiene en cualquier corazón. otro lado, sí, uno se lo imagina a Dios como un ser gigante. Sí, con corazón. Como un boca, humano ojos, gigante. ujú. Sí, y pues obviamente no funciona así, porque entraríamos nuevamente a lo mismo. Si Dios tiene cuerpo, entonces es limitado, es decir, no es Dios. Si tiene cuerpo, envejece porque toda la materia envejece. El planeta Tierra está envejeciendo en este momento. El Sol está envejeciendo, todo está envejeciendo, todo lo que tiene materia. Entonces es un problema porque te imaginas a Dios envejeciendo, entonces ¿cuántos años tiene Dios? Y sería un complique para todo. Porque entonces si Dios está envejeciendo, quiere decir que hay un punto donde Dios va a desaparecer o a morir. Desaparecer o morir. Y si Dios desaparece o muere, pues entonces no es Dios. Entonces volvemos nuevamente a lo mismo. Dios no existe, es un problema. Por eso la vez pasada decía mi papá, creo que en una yeshiva, que en el cristianismo les enseñan es ateísmo. ¿Sí o no? En una yeshiva. En el cristianismo enseñan ateísmo. Porque le enseñan a la gente, usted puede. Ese es un error. Nosotros no podemos. Si Dios no nos da la capacidad, nosotros no podemos. Primero eso. Segundo, enseñan que Dios tiene cuerpo, que tiene forma. Eso es ateísmo. Dios no existe. ¿Sí? Hasta ahí más o menos vamos entendiendo, ¿cierto? Bueno, entonces ahora miremos un momento. Es esto. ¿Dónde estamos? En Nakham, tener misericordia, compadecer. Miremos algún versículo que tenga eso. Yo aquí antes podía mirar los versículos, pero no sé ahora por qué no. De esto. Nakham, versículo donde esté en Nakham. ¿Tiene el let's ahí? También estoy con que me sea una buena más fácil. Ya les digo dónde. Vamos a... Por ejemplo, miren este versículo. Génesis 27:42. Miremoslo un momentico. Génesis 27:42. Y yo quiero que Gonza nos mire ese versículo en el hebreo para que nos diga si está o no la palabra Naham. Génesis 27:42. Génesis 27:42. Dice así: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. ¿Cuál es el término que ustedes creen que se utilizó ahí para la palabra consuela? Pues fue este mismo término, Naham. ¿Por qué le pone consuela? Porque lo que les digo, el traductor no está mirando contextos. El traductor al español lo único que hace es tratar de encajar la palabra que mejor cuadra el versículo, no al contexto.
Mire lo que dice. Sí, ¿Ah? sí, de todas las palabras que nos dio Gonzalo, él decía que esa era como la mejor para ese contexto. Para ese texto, sí, no tanto para el contexto, sino para el texto. Ajá. Dice, fueron dichas, léelo por favor, Wendy, qué pena. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. ¿Sí ven? Ahora cambiemos un momento, Wendy, en la lectura, cambia la palabra consuela y ponle arrepiente. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se arrepiente acerca de ti con la idea de matarte. Sí, es muy raro. Pero ¿por qué hacen esos cambios si la palabra es la misma? ¿Sí o no? La palabra es la misma. Entonces, bien que no es un problema del hebreo, es un problema del español. El hebreo no tiene problemas. El hebreo está en los textos hebreos, ¿sí o no? Y está la palabra naham, ¿sí? El problema no es el español, el hebreo, es el español. Ese es el que tiene problema. Porque ¿quiénes fueron los traductores de estas Biblias que nosotros tenemos en la mano? Todas. Casi todas son Reina Valera, a excepción tal vez de esta. Esta también es Reina Valera. Todas esas son ¿Quién tradujo eso? Pues 2 monjes católicos. ¿Sí? Y de hecho ahí está en la portada. Casiodoro de Reina y Juan de Valera. Los 2 tipos eran católicos. ¿Sí? Entonces no hay, digámoslo, razón para pensar que ellos tradujeron esto con dedicación. Obviamente no. Dice Job 7:13. Job 7:13. También está en Éxodo 32:14, Eso era lo que yo quería. Números 23:19, Deuteronomio 32:36, Sí. Primera de Samuel 15:11. Ahí está. Sí, hay harta. Acá dice que está más de 100 veces, creo que hay acá. Job 7:13. Miremoslo un segundo. ¿Cómo dice ese? Job 7:13. Job antes de Salmos. Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Eso es todo lo que dice. Cuando digo me consolará mi cama, atenuará. No, perdón. Cuando digo me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. La palabra consolará es esta misma. Ajá. ¿Cómo debería decir? Leámoslo con la palabra arrepentimiento. Cuando digo me arrepentirá mi lecho, imagínense. ¿Sí? Entonces cuando dice que Dios se arrepintió, no es tanto que Dios se arrepintió. Podemos colocarle Dios se consoló. En el contexto, me adelanto, ¿cierto? En el contexto donde dice que Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano, dice, y Dios tuvo misericordia de haberlos hecho. ¿Saben por qué tuvo misericordia? Porque en ese momento la humanidad se estaba destruyendo. Y Dios tuvo misericordia. ¿Cuál es la misericordia de Dios en ese caso? Matarlos. ¿Qué pasa si no los mata? Esto sería una anarquía. Humanos, gigantes. Estamos en la época, metamos en el contexto donde dice que Dios se arrepintió. Vayamos y miremoslo entonces. Génesis capítulo número 6, versículo número 6. Entonces, eso era algo que yo hablaba esta semana, no me acuerdo con quién era. Y era que yo le decía que, por lo general, en la iglesia cristiana o en la iglesia católica nos enseñan el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Que si yo vivo en la calle, el amor de Dios es que Dios me saca de la calle, según esa enseñanza cristiano-católica. Pero si lo miramos a fondo, de pronto el amor de Dios es incluso llevar a una persona a la muerte. ¿Sí o no? Uno quisiera a veces que sus seres queridos no fallezcan, yo qué sé. Pero el amor de Dios, uno diría, no, por el amor de Dios, Dios lo va a sanar. De pronto el amor de Dios es llevárselo. Es complejo de entender. Pero yo no puedo encerrar a Dios en amor, o sea, no puedo encerrar el amor de Dios solamente cuando Él hace lo que yo quiero que Él haga, porque entonces se complica absolutamente todo y Dios se convierte para mí en un mandadero, y no es así. Miremoslo un segundo, ¿cómo dice Wendy? Génesis 6:6. Y se arrepintió Hashem de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y está la palabra corazón en hebreo, aquí la estoy viendo, lep. Lep. Sí. Y dice, y le dolió. Lebot.
Acá la palabra en hebreo es atzab, según veo acá, la palabra doler, y no es tanto doler, sino se preocupó. Léelo tú, porfa. Léelo con preocupó. Y miren lo chistoso. Y se arrepintió Hashem de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué? ¿Cuál era? Y se preocupó en su corazón. No, se preocupó. Le dije que la cambié. Entonces yo les pregunto, ¿si ven el cambio? ¿Si ven cómo le cambia eso el sentido? Al yo cambiar la palabra le dolió en su corazón. Es que la palabra le dolió, para mí es muy católico el término, le dolió su corazón. En cambio se preocupó, ya es otra cosa. Uno se puede preocupar si que le duele el corazón. O necesariamente tiene que doler el corazón para no preocuparse. Entonces me hago entender hasta ahí. Ahora metámoslo bien en el texto. Dice, y se arrepintió el Eterno de haber hecho, estoy leyéndolo tal cual, hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Cambiamos la palabra arrepentir por la palabra misericordia. Y tuvo misericordia el Eterno de haber hecho el hombre en la tierra y se preocupó en su corazón. Miren cómo le cambia solamente haberle cambiado dos palabritas. Miren cómo le cambia el sentido. ¿Y se imaginan cuántos versículos hay así? Todos. Por ejemplo, cuando dice que Jesús lloró. Sí. Hay otro pasaje, pero la palabra llorar en griego pues no nos da tanta amplitud como el hebreo. Hoy lo van a dejar en llorar. Pero uno va a mirar donde dice lloro o llanto en el hebreo y puede ser gritar, gemir, llorar a grito herido, llorar solamente que se le salió una lágrima. Puede ser un montón de cuestiones. Entonces yo siempre me imaginé a Jesús llorando, no, ¿por qué Jerusalén? Porque ahí dice eso, ¿cierto? Y lloró sobre Jerusalén. Pero miren que no, puede haber sido simplemente un lagrimeo. Sí, tú que matas a tus profetas, ¿sí? Puede ser simplemente un lagrimeo. Entonces es un complique. Porque ¿qué es lo que trata de hacer la Reina Valera? Meternos un sentimentalismo ahí raro. Yo diría barato. Y ese sentimentalismo es perjudicial. Porque todo es sentimental entonces. Todo se nos queda en ese ámbito, en el sentimental. Volvemos nuevamente, ¿qué es la justicia de Dios? El ejemplo que siempre pone mi papá. Si una señora está casada con un tipo, ¿no? Y el tipo la golpea, ¿cómo es que la señora le muestra amor al sujeto? ¿Perdonándolo? ¿O poniéndole una demanda por haberla golpeado? ¿Cuál es la manera correcta de mostrar amor? ¿Cuál, perdón? La otra mejilla, como dicen, ¿cierto? La otra mejilla, porque como dice Jesús, no, pues hay que denunciarlo. Que paguen. O sea, el amor no lo dejemos en un sentimiento humano. El amor es para Dios justicia. El que me ama, ¿no? Guarda mi mandamiento, o sea, hace justicia. Y ese punto es complicado de entender. Porque yo no entiendo, es humanamente imposible yo entender la justicia de Dios en todo lo que se mueve. Digamos que un niño se muere de hambre. Eso es complejo de entenderlo y explicarlo, complejísimo. ¿Sé cómo le explicas a un ateo? Cuando un ateo le diga a uno, ¿y si Dios existe, por qué hay niños que se mueren de hambre? ¿Solo qué le respondería? ¿Por qué el ateo hace esa pregunta? Porque él cree que Dios solamente hace cosas que buenas. O sea, que si Dios existiera, sería una especie de, en términos ateos, ¿no? Sería una especie de mandadero del ser humano. O sea, hay un man con enfermedades, Dios va y lo cura. Hay hambre en el África, Dios crea comida del cielo, no sé, para curar. Es que para el ateo es incomprensible que Dios también fue el creador de la maldad. Y yo quiero que miremos ese versículo, para que nos metamos en ese tema bien, de que Dios maneja el bien y el mal. Dice algo así el texto, y es Dios, es en Isaías, Dios cría el mal. Estoy seguro que es cría, casi seguro. Isaías 45:7. Ahí está. Hay otro versículo que nos puede complementar a este que vamos a leer, y es un versículo que dice: porque Dios no da la prueba sin la salida. O sea, Dios coloca pruebas y Dios nos da la salida. Pues si no lo hace él, entonces ¿quién? ¿El diablo? No, obviamente no. ¿Cómo dice? Isaías 45:5 al 7. 45:5. Isaías está después de Proverbios, más o menos. Isaías, hágale. 45:5. Sí, al 7. Yo soy Hashem y ninguno más hay. No hay Elohim fuera de mí. Yo te enseñaré, aunque tú no me conociste. No, yo te ceñiré.
Dijo, enseñaré. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste. Listo, siga. Para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Hashem, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Hashem, yo soy el que hago todo esto. Es decir, Dios crea la paz y también crea la guerra. Hay otra traducción que dice, Dios crea el bien y crea también el mal. No sé esa traducción, ¿cuál será? Dice, igualmente, Dios crea el bien y también crea el mal. Miremoslo en otra traducción, no solamente como por mirarlo. No es el tema, pero es un versículo que sirve, porque a veces lo que dice Gonzalo es cierto. El ateo, igual que el cristiano, piensan que el mal lo maneja el diablo, y no. No es así. 7. Yo soy el eterno y ninguno más hay que yo. Pero, a ver, busquemos aquí la Septuaginta. Dice, yo soy quien ha fabricado la luz y he hecho las tinieblas, quien hace la paz y crea los males. Yo soy el Dios quien hace todo esto. Porque si Dios no controla el mal, quiere decir que el mal es como una fuerza externa a Dios y se mueve fuera de Dios. O sea, el mal prácticamente es otro Dios, en esa teoría. Si Dios no controlara el mal. ¿Dios controla el mal? Según lo que estamos viendo, sí. ¿Cierto? Todo eso lo estamos mirando para entender el término arrepentirse. Entonces, Dios, ¿quién le da el arrepentimiento al ser humano? ¿El ser humano se lo da a sí mismo? Obviamente no. Miremoslo un segundo. Porque nos llamó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Eso es en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo número 1. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí, entonces si yo estoy muerto, que es el ejemplo que siempre ponen, yo cómo me voy a dar vida a mí mismo. Tiene que venir Dios a darme vida, porque si no yo sigo muerto. Entonces si Él me dio vida a mí, quiere decir que el arrepentimiento me lo da ¿quién? Dios. Volvamos nuevamente al versículo con el que iniciamos. Segunda de Timoteo 2, ¿qué? 24. Segunda de Timoteo 2, 24. Segunda de Timoteo 2, 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ese es el versículo clave para entender esta primera parte, y es que Dios, ¿cómo es? Por si quizá Dios les conceda, por si quizá Dios les conceda, por si quizá Dios les conceda. O sea que Dios a algunas personas no les va a conceder eso. Por supuesto que sí. Ahora, otra cosa es, por ejemplo, que yo haya sido un asesino como cualquier persona, ¿cierto? Y yo reciba el arrepentimiento de parte de Dios. O sea, puede pasar, pero eso no significa que yo no tenga que ir a una cárcel por mis delitos. Vamos a poner un ejemplo aquí tangible. Garavito, ¿cierto? El violador de niños. El tipo está preso por allá en la costa. Él dice, eso lo dice él, no, eso no lo puede medir nadie, que él ahora cree en Dios y anda con una Biblia para arriba y para abajo. Me parece genial que crea en Dios, pero eso no significa que él vaya a salir mañana de la cárcel por el hecho de que crea en Dios, porque yo no lo puedo medir. O sea, yo no sé si realmente él ha recibido arrepentimiento o no, ¿sí? Ahora nosotros sabemos que un asesino de ese tipo pues debería ser sometido a otro tipo de castigos que la ley colombiana no ampara en nuestra constitución, pero nosotros sabemos que es así. En la antigüedad, un violador, en la Torá, no en el contexto de la Torá, ¿por qué castigos pasaba el violador? Que eso también es un enredo, porque en el texto donde dice las penas para el violador, hay un montón de textos seguidos donde dice si la tomare, si la violare, si la forzare, si no la forzare, si se acostare. Todos esos términos están en hebreo, pero en español le colocaron a todo si se acostase.
Si se acuesta, si se acuesta. Entonces a veces uno lee la Reina Valera y uno cree, y hay un pedazo donde parece que dijera que el violador, en la Reina Valera, que el violador debe pagar 50 monedas de plata y puede tomarla por mujer. Entonces uno va y lee eso en el hebreo y no, el término es otra cosa. No es que la tomare, es que la violó. No es que la violó, es que la tomó por esposa. Pero en el caso de un violador, ¿cómo se hacía en la antigüedad? ¿Qué pena sometía la Torá al violador? ¿En la piedra? Lapidación, ¿sí o no? Lapidación. Que hoy no existe eso acá. ¿Y cuántos niños se sabe que violó ese sujeto? Más de 220, se sabe, ¿no? Pero se creen que son más de 500. Bueno, no importa el número, con uno solo ya bastaba para apedrear. Obviamente las leyes colombianas no lo van a ver así, porque la ley colombiana no busca la justicia. Ningún país. ¿Saben que? Ni la de Israel, ¿no? ¿Saben qué busca la ley colombiana? Busca primero un equilibrio, que no haya tanta gente en la cárcel. Por eso le dan casa por cárcel, ¿sí o no? Segundo, ¿qué más busca la ley colombiana? Corregir. ¿Cómo yo corrijo a un tipo que viola niños? O sea, ¿dónde está el manual para corregirlos? Es supremamente raro eso. Corregir al violador, eso no lo hace ni siquiera Dios, en algunos casos lo hace. Entonces es complicado. Entonces volvemos nuevamente a lo mismo. Por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento. Y si no se lo concede, ¿qué pasaría si Dios no concede el arrepentimiento? Porque recordemos el pasaje, hay un pasaje que también enreda mucho. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero entonces la gente piensa que es que todo el mundo tiene que ser salvo. Que el vecino tiene que ser salvo, la vecina, el tipo de la esquina. Y ya lo vimos acá más claro para dónde. Por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento. Es decir, no todas las personas del planeta Tierra van a ser salvas. ¿Sí o no? Dice, incluso hay un pasaje que dice que Esaú lloró. ¿Sí o no? Y dice, pero a Esaú aborrecí, y a Jacob amé. ¿Quién más no encontró, digámoslo así, el arrepentimiento de parte de Dios? Un caso así en la Torah, Amalek, ¿cierto? El pueblo llamaba Amalek, hasta que fue exterminado. Ellos no recibieron arrepentimiento. Sodoma y Gomorra no recibieron arrepentimiento. Pero ¿quién sí recibió arrepentimiento? Por ejemplo, la generación de Nínive de la época de Jonás recibieron arrepentimiento, aunque después la ciudad fue destruida, ¿no? En otro profeta, creo que Abdías o Joel, pero en la generación de... Pero esa generación sí. En esa generación sí. Debe haber un justo, ¿no? Ahí. Yo no sé si uno o varios, pero dice que la ciudad se salvó, y eso era lo que estaba esperando Jonás afuera, ¿no? Que los mataran a todos. Él no había entendido bien que el arrepentimiento se lo da Dios a quien se lo quiere dar. Sea cristiano, católico, ateo, si él coge a un ateo y le quiere arrepentimiento, se lo da. Porque yo como detengo la obra de Dios. ¿Sí? Porque hay gente que actúa así. No, es que yo no le invito de pronto al grupo a estudiar, yo no le enseño nada de la Torah porque como él es cristiano, no me va a entender. Pero es una posición incorrecta, porque no soy yo el que hago entender. O sea, no somos ustedes el que hace entender. ¿Quién es el que hace entender? ¿Quién es el que da el arrepentimiento? El Eterno. Su labor o mi labor es enseñar. De ahí para allá Dios verá a quién le da el arrepentimiento, a quién no. Eso ya es cuestión de él. O sea, eso no se escapa de mis manos humanas. Porque una persona puede decir, sí, yo estoy arrepentido, venir aquí en cualquier lugar 3, 4 meses, un año, lo que quiera, y en su corazón no haber todavía recibido arrepentimiento. ¿Sí? ¿Me dice entender? ¿Quién tiene de pronto alguna pregunta hasta ahí? Ya que inmediatamente el arrepentimiento, ¿a qué lo llevaría a uno? ¿A qué lo llevaría a uno? Sí, Dice, o sea, ¿cuál sigue el siguiente paso? Ajá. Hay un versículo que dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Miremos, haced frutos dignos de arrepentimiento. No es tanto que uno, Mateo 3.8 tal vez, Mateo 3.8, no es tanto que uno haga frutos para arrepentirse. Estos frutos son después del arrepentimiento. Es decir, una persona arrepentida mostraría ciertos frutos, ¿sí? No es que yo hago los frutos para arrepentirme, porque entonces volvemos a colocarla en la línea católica, lo que yo explicaba la semana pasada. En el catolicismo yo busco a Dios, imagínense, yo busco a Dios a mi manera. Yo llevo mercados, yo les pregunté la semana pasada en el catolicismo cómo se arrepentían. Llevaban mercados, le oraban una novena, colocaban velas, los 9 domingos, 7 domingos, ¿cómo se llama eso? 9 domingos. Mateo 3.8, ¿cómo dice? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahí no dice que yo me arrepiento con los frutos, es yo tengo el arrepentimiento de parte de Dios, entonces yo hago frutos.
¿Cuáles serían esos frutos? ¿En qué otra parte habla de frutos? ¿O cuáles serían esos frutos? ¿Cuál cree Sofía que podría ser un fruto digno de que Dios traiga a ti arrepentimiento? Yo pienso que uno muy Enseñar a claro, alguien, podría ser. no necesariamente porque no todos tienen la capacidad de enseñar. Bueno, O sea, digamos, el que sabe enseñar. Que Ah, enseña, bueno, el que usar sabe- sus dones, bueno. Sí, exacto. algo usar así. los dones, sí. Pero ¿cuál podría ser, digamos, un fruto que uno diría así a primera vista? Para uno, porque pues uno a los demás no le tiene que mostrar nada, ¿no? Cumpliendo mismo. ¿Usted se acuerda cuál fue el primero que cumplió? Pregunta al azar. Chaval. Porque uno siempre mismo lo anhela, lo guarda, lo Ujú. brinda, le hace por aquí, por aquí. Sí, Es siempre el que más va a dar. chaval. Yo en mi caso fue no comer cerdo. Eso. Eso era lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? El impacto que yo recibo en mi vida no es igual al que recibe Gonza, al que recibe Wendy, al que recibe Sofía. No puede ser igual. Porque todos estamos en un nivel diferente, en un momento diferente de nuestra vida espiritual. Yo no puedo estar en la misma estación de Camilo. Y así estuviéramos en la misma estación, Camilo va a mostrar frutos diferentes a los míos. Por más de que seamos gemelos de todo. No, es imposible. Porque no somos la misma esencia. Mateo 3:8, ¿cómo dice? Otra vez. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Sigue. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Sí, hay gente que dice, no, en esa época decían ese sonsonete, y es, nosotros somos hijos de Abraham. Y ya, entonces no había que hacer nada ni cumplir nada. ¿Y usted por qué no cumple nada? ¿Por qué no fue a la sinagoga en aquel momento? Es que yo soy hijo de Abraham, ¿para qué? Igual yo soy salvo. ¿Sí o no? Es como yo decir, no, yo para qué voy, digamos, en este contexto. Que yo dijera, no, yo para qué voy al grupo, yo para qué hago grupo, si igual mi papá, él mañana va a hacer grupo. Es más o menos así. Si yo para que Wendy dijera, yo para qué guardo chaval si mi papá lo guarda. Y ya. Es más, Wendy está por eso sentarle en un versículo que dice, serás salvo tú y tu casa. Si Gonzalo lo cumple, entonces yo también me meto en la colada. Y todos los que iban con Gonzalo se meten en la colada. Es que es una postura re ilógica. ¿Todo por qué? Porque la gente piensa que puede buscar a Dios. Repetimos lo mismo. Si nosotros buscáramos a Dios, ¿en qué resultaríamos? ¿Con qué Dios resultaría, digamos, Camilo? Si usted hubiera buscado a Dios por usted mismo. O sea, usted un día se hubiera sentado y yo voy a buscar a Dios. No, con la cultura. ¿Perdón? Catolicismo. Dios neta. Catolicismo. Sofía, Yo, por ejemplo, sí, una cosa así. una cosa así, sí. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la cultura hindú. Tiene muchos dioses para todo. Me hubiera llamado la atención de pronto por ese lado. Sí, puede ser. Pero como Dios fue el que nos buscó, estamos aquí sentados esta noche. ¿Sí o no? Con peleas y todo con Dios y con uno mismo. Pero aquí estamos esta noche. La gente que busca a Dios a su manera, que ese es un dichito de muchísima gente. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Creen que ellos son Dios. Creen que ellos son Dios. Y hacen las cosas que para ellos están bien. Es que yo no le hago mal a nadie. ¿Mal según qué? Según ellos. Su propia justicia. O sea, son ellos mismos que Dios. Qué enredo. Y saben que eso se pone de moda en los jóvenes, en los pelados de colegio. Está muy de moda ahora ser ateo, no sé por qué. En mi época no era tan así. Pero ahora veo que casi todos son ateos. O se denominan ateos, porque ateos no hay. Se denominan ateos. ¿Cómo es fácil uno probar si una persona es atea o no? ¿Cómo dirían ustedes? ¿Cómo uno le tumbaría el ateísmo a alguien? No convertirlo del ateísmo a esto, porque nosotros no convertimos a nadie. Dice, cada uno conviértase de su mal camino. Cada uno conviértase de su mal camino. Ahí no dice, vosotros id y convertidos. No, dice, id y hacer discípulos, diferente a convertirlos. Hacer discípulos es que yo voy y enseño, no que yo los convierto, porque para convertirlos, en la Edad Media lo hacían, ¿no? Con los judíos. Los convirtieron a la fuerza al catolicismo. Y muchos de ellos no siguen guardando chavales en sus casas, a escondidas. Entonces los convirtieron, fue un pantallazo. Muchos de nuestros antepasados, de los que estamos aquí sentados, fueron obligados a convertirse al catolicismo. La semana pasada arranqué con eso, ¿sí o no? Que les mostré la cartilla que hay que yo hice de la Inquisición. ¿Cómo no se van a convertir a la fuerza? Un pantallazo. Pero en su corazón cumplían chavadas, hacían todo. ¿Sí? Pues casos que uno ha leído, obviamente no todos, ¿no? Habrá sí quien se habrá convertido al catolicismo de lleno, pero bajo fuerza. Igual que hoy en día los musulmanes, ¿no?
Los musulmanes hacen convertir a un montón de cristianos al musulmán, al islam. ¿Y cómo lo hacen? Con un revólver en la cabeza, con una metralleta en la cabeza. Dios nos colocó a nosotros una metralleta en la cabeza para llevarnos a su conocimiento. Pues bueno, nos falta el que diga que sí. Si Dios nos colocó una metralleta, ¿no? ¿Cuál metralleta? La enseñanza es fácil, pienso yo. Y es, toma tu cruz y sígueme. Ahí no dice, tome, cargue la cruz a la fuerza. Dice, toma tu cruz. Es una labor que le toca a cada uno. Empezar el camino. ¿Hasta ahí de pronto hay alguna pregunta o duda? Entonces miremos el que les dije. Ya lo leímos, ¿cierto? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles serían los frutos? Sofía ya los mencionó. ¿Sofía quién fue? Sí, enseñar, bueno, los que pueden enseñar usar sus dones. Wendy, ¿cuál diría que puede ser? Gonzalo dijo al principal, cumplir un mandamiento. Ese es un fruto. Y ese mandamiento lo va a llevar a otro. Y casi todos los mandamientos, como nos hemos dado cuenta, o como yo me sentaba a pensar, siempre termina uno en el Shabbat. Todos los mandamientos lo llevan a uno al Shabbat. Y yo no sé por qué, pero pues por lo menos en esta charla, que yo sé que todos los que estamos aquí tratamos de guardar Shabbat más o menos, ¿sí o no? Uno lo hacemos bien, por hora, lo que sea. Pero, por ejemplo, la gente que estudia con uno, que aprende con uno y no guardan el Shabbat, todas las enseñanzas terminan uno hablando de Shabbat, así uno no quiera. No sé por qué. ¿O será que sí sé por qué? Porque será eso o no será lo principal. Es lo principal. Sin Shabbat no hay nada. Y la gente que dirá, no, es que yo no lo puedo guardar por el trabajo. Ya uno oró por eso. Si usted no ora por eso, yo creo que Dios tampoco va a aparecer allá en una nube. No, se acaba el trabajo en Shabbat. Aquí está el nuevo trabajo sin Shabbat. Él no lo va a hacer así. Pedid y se os dará. ¿Cuál crees, Wendy, que podría ser otro fruto? Pues yo iba a decir el Shabbat, pero también puedo decir como alejarse uno de las costumbres que no tenía pegadas a la cultura. Entonces, cualquier tipo de celebración o cualquier cosa que te apegue al mundo y no que te apegue a esto. Tenías humanos. O sea, todo lo cultural, irlo dejando. La semana pasada lo mencionábamos, ¿no? Yo no puedo dejar de tajo, ni puedo pensar que la gente va a dejar de tajo al día siguiente, después de haber entendido algo acá o en cualquier otro lado, al día siguiente ya sacar todos los dioses de su casa. Si lo hace, me parece bien, está bien. Pero no pensemos que todo el mundo va a actuar así, porque no es así. Dios los tiene que llevar en un proceso. Ahora, el ejemplo que yo ponía la semana pasada, si después de un tiempo, que yo no podría determinar ese tiempo, yo sigo colocando el árbol de Navidad, por ejemplo, entonces ahí hay un problema, porque entonces yo no he entendido. Y ese no sería un fruto de arrepentimiento. O sea, probablemente yo no he entendido. La gente que no entiende el Shabbat, ¿por qué no lo entiende? ¿Por qué, Wendy? Yo creo que porque no tenía arrepentimiento. Porque Dios no les ha dado el arrepentimiento. ¿Sí o no? Porque nosotros sabemos que algo que nos llama a nosotros es el Shabbat. Nos llama y nos llama y nos llama. Por donde sea que nosotros cojamos está el Shabbat. De hecho, más adelante lo que estábamos leyendo en Isaías, con lo que iniciamos más adelante, habla algo del Shabbat. Dice, buscar mientras pueda hacer allá, y más adelante dice algo del Shabbat. Dice, si vosotros cumplís el Shabbat, si quitas el pie trabajador del Shabbat, de aquí yo te bendeciré. Es más, coloca algo muy extremo, que es el único pasaje donde yo encuentro eso en la Biblia. Dice, si los extranjeros guardan Shabbat, yo los bendeciré a ellos como si fueran hijos de Israel. No sé qué cultura de pronto guardará el Shabbat, creo que ninguna. ¿Los musulmanes no guardan ningún día? No lo sé. Los adventistas pues intentan guardarlo, pero tienen un concepto más del día. Sí, o sea, lo guardan el sábado, guardan ese sábado. El sábado. No sé si para ellos coincide ahí un pedazo del Shabbat, bueno, un día de reposo para ellos, bueno, igual no es el Shabbat, pero digamos igual que lo intentan, ¿no? Igualmente sí hay algo claro, y es que los más avanzaditos en el cristianismo son los adventistas, eso sí, en el ámbito cristiano, ¿no? Obviamente está mal que no guarden el Shabbat, obvio, por supuesto. Hasta ahí, de pronto, alguna duda. Esperen y miramos otro pasaje acá que yo tenía. Hechos 5:31. Dice también eso. De hecho, la semana pasada lo leímos, ¿cierto? Hechos 5:31. Hechos 5, 30 y 31. 5:31. Dice, para dar a Israel, ¿no? Que yo les di, la vez pasada hice mucho énfasis en eso, que Dios solamente le da arrepentimiento a los que pertenecen a qué? A Israel. Ahí lo dice, leámoslo. 31 solamente entonces. 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Exacto. Dios mediante quién? Yeshua, ahí sí, o sea, muy Jesús, ¿no? Muy cristiano, Dios mediante Jesús. Dios mediante Yeshua da el arrepentimiento y
el perdón de pecados únicamente a los que pertenecen a quién, a Israel. Ahí no dice iglesia, que eso era lo que yo decía la vez pasada. Ahí no dice que le va a dar a los católicos arrepentimiento. Si a usted le da arrepentimiento siendo católico, es porque usted no está llamado a ser católico, usted está llamado a ser ¿qué? Israel. Israel. Hechos 11 y 18 también. Creo que sí también lo miramos, esperen a ver. Ah, sí, el de los gentiles. Dice, lo leímos solamente. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero ahí la palabra gentil es la palabra expatriado, ¿no? En el textico que por ahí Sofía estaba leyendo que sobre quiénes somos y eso, esta es la explicación sobre la palabra gentil, porque la palabra gentil no suena como a alguien que no es israelita y que no tiene que hacerse israelita. Y no es así. O sea, aquí la palabra gentil es expatriado. O sea, técnicamente, ¿quiénes? Pues los que estamos aquí, la casa de Israel. Sí. ¿Sí me dicen entender? Se le ha dado arrepentimiento a todo Israel, no solamente a los judíos, sino también a quién, a la casa de Israel. Yo estoy seguro que muchos judíos creen en Yeshua a escondidas. Estoy 100% seguro de eso. De hecho, por ahí hay varios videos de judíos reconociendo, pues judíos, ¿no? Judíos, reconociendo que Yeshua es el Mesías. Son videos raros, pero ahí en YouTube hay varios. Hay uno incluso de un rabino, un viejito. ¿Sí lo han visto? Sí. Para el año 90. ¿Tú sí lo has visto? Sí. Es un video como del año 98 por ahí. Y él dice que él lleva 40 años viviendo en esa sinagoga. 40 años siendo rabino. Y que después de 40 años entendió que Yeshua era el Mesías. Pero es buenísimo, ¿no? Porque el tipo muestra en la Gemara, en el Talmud, cómo Yeshua es el Mesías. Esos son datos, hay que verlo, pienso yo, para uno cogerse esos datos, para cuando algún día aparezca por ahí un judío y decirle, pero miren, la Gemara en el Talmud dice esto. Entonces usted hay que... Sí, son daticos. Les recomiendo el video, no sé cómo se llamará. Judío reconoce que Jesús es el Mesías. Pero entonces volvamos a Hechos 5:30. Ahora, usted puede ser israelita y estar en una iglesia católica, ¿sí? Ahora, Dios le puede dar a usted también el arrepentimiento y usted quedarse en la iglesia católica. Eso no hay, digámoslo, Dios no lo va a sacar de la iglesia católica a patadas. Usted mismo tiene que sacarse, ¿sí? Él no va a ir a sacarlo. Yo le decía la semana pasada, la gente espera, por lo general, que para los dones o para lo que hay que hacer en las decisiones de la vida, aparezca un ángel y le diga a uno hay que hacer esto y esto. ¿Cómo? Sí, la gente dice, es que Dios no me habla, pero ¿cómo? ¿Cómo le va a hablar si uno no se dedica a lo que dice la Escritura? Uno no cumple los mandamientos. Si yo no guardo el Shabbat, por ejemplo, ¿cómo puedo pretender que Dios me hable? O me diga, o me muestre. Más que hablar, porque hablar lo cogemos como que yo oigo una voz. ¿Sí? ¿Cómo Dios me va a mostrar más cosas? ¿Cómo me va a llevar a otro punto de entendimiento si yo no guardo el Shabbat, por ejemplo? Es supremamente complejo. Entonces la gente que aprende sin guardar el Shabbat va a llegar a un punto donde no van a entender más, porque les hace falta el clic del Shabbat. ¿Sí? Ahora, yo puedo entender el Shabbat y decidir yo mismo en mi rebeldía no cumplirlo. Es diferente. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando yo entiendo el Shabbat y no lo cumplo. ¿Qué sigue ahí? Disciplina. Hebreos 10:26 dice, ¿sí o no? El que pecare libremente no queda ya más sacrificio. ¿De dónde voy a sacar yo otro Jesús? ¿Qué es lo que sigue? Disciplina. Terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo si yo no guardo lo que yo entiendo que debo guardar. Si a mí me dicen, por ejemplo, debe colocarse la kipá, vamos a poner ese ejemplo que no es Torah, ¿sí o no? Hay dos maneras de hacerlo. Una es ponérmelo a lo loco y pensar que con eso agrado a Dios, y otra es decir, ¿dónde dice lo de la kipá? No está en la Torah. Entonces, ¿dónde está? No, es que es una tradición. Es una tradición. O sea, no hay que cumplirla, no es obligatorio. O sea, yo me puedo poner el kipá como no me lo puedo poner. El kipá. Pero, por ejemplo, o la kipá, no sé cómo le digo. ¿Sí o no? Los zitzit. Ahí lo dice, ese sí es un mandamiento. Ese sí es un mandamiento. Yo a veces entro en polémica conmigo mismo y es que el pasaje no dice, le irás a los hombres. ¿Cierto que sí? Dice, le irás a quién? A los hijos de Israel. O sea, eso incluye también a las mujeres. ¿O no las puede incluir? ¿Sí o no? O sea, yo opino eso. Y realmente en el judaísmo opinan que si una mujer quiere usar los zitzit, los puede usar. Si los quiere usar. Dice el judaísmo, ¿no? Eso no lo digo yo. Los puede usar. Pero no es obligatorio en una mujer. Hasta hay un libro que yo no sé cómo se llama, Peneja, algo así, donde dice que
6, 7 mandamientos son obligatorios para los hombres. Y hay uno que es obligatorio, para los hombres, o para los masculinos. Pero yo no comparto eso, porque volvemos a lo mismo. En el texto no dice dile a los hombres, dile a la casa de Israel, o a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces dice, bueno, el versículo es muy interesante, dice, a este Dios, por eso la semana pasada leímos el 30, para entendemos de quién está hablando, y es de Yeshua. Ha exaltado con su diestra por príncipe. No dice que Yeshua se exaltó, eso también lo expliqué la semana pasada, y es que ese es un versículo que también nos puede ayudar a tumbar la Trinidad, porque no dice que Jesús se exaltó o que Yeshua se exaltó, dice que Dios lo exaltó. Si Yeshua necesita que lo exalten, quiere decir que hay uno que está por encima de él, que es el Todopoderoso. O sea, Yeshua no es Dios, no es Yahweh. Dice, con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, únicamente a Israel, arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién da el arrepentimiento entonces? Únicamente lo da el Eterno. ¿Sí? Únicamente lo da el Eterno. ¿Pero en qué contexto? Porque ya empezamos a cerrar entonces para entrar a la siguiente fase del arrepentimiento, y es, ¿el ser humano debe arrepentirse? Porque hay muchos pasajes que dicen eso. La vez pasada vimos uno, Deuteronomio 32, dime ese por favor. ¿No lo anotaste por ahí? Pues uno tiene que hacer su tarea, ¿no? Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. Ahora, es obvio que yo tengo que hacer, lo que dice Camilo es totalmente cierto, yo tengo que hacer mi tarea. El problema es, ¿qué es mi tarea? Hay un pasaje que dice, el que tú me citaste esta semana, que las mujeres solteras se dediquen a las cosas de Dios. ¿Y cuáles cosas son las cosas de Dios? No, pues orar y buscar a Dios. Pues sí, es que eso no lo tiene que hacer solamente las mujeres, eso lo tenemos que hacer todos. Entonces, ¿cuáles son las cosas de Dios para las solteras, por ejemplo? 31, ¿cómo dice Wendy? Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Hashem tu Elohim. Ese término arrepentir, ¿ahí cuál es? ¿Es Nakham o es Shub? Miremoslo un segundo. Deuteronomio 31. Pero seguimos en el y te convirtieres a Hashem tu Elohim. Sí, pero espérate un segundito y leemos ahí el término en hebreo. ¿Venezuela? No, debería preguntarle. ¿Cómo dice entonces? 31. Dice, the cool before... Toca leerlo aquí. La palabra veo acá es chup. ¿Sabes? Volver atrás. Entonces, una cosa es que Dios a mí me dé el arrepentimiento y otra cosa es que yo vuelva atrás. Es diferente. ¿Sí? O sea, y el término es chup. El hebreo es el 7725 para los que después llegan a su casa a mirar esos términos, no sé. 7725. Chup. ¿Y qué significa? El primer significado de la palabra chup es dar vuelta, retornar, volver atrás, regresar. Dice, en cuanto a las relaciones humanas o espirituales, puede ser como dar una vuelta en torno a Dios. En torno, volver atrás, ¿sí? Entonces, vamos a leerlo ahora sin la palabra arrepentirse, para que nos quede un poquito más claro el concepto. Deuteronomio 31. Dice así Deuteronomio 31, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres,
en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Eterno tu Dios, y te convirtieres al Eterno tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Eterno hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia. Un segundito. Y tendrá misericordia. El 3. Compasión. No. Bueno. Entonces, como vemos ahí dice que yo tengo que arrepentirme después de que vino la maldición y la bendición. Pero entonces dijimos que le íbamos a leer no con la palabra arrepentimiento, sino volver atrás. Léelo, Wendy, porfa, con la palabra volver atrás en vez de arrepentimiento. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y vuelvas atrás en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Hashem tu Elohim. Déjale. Sí. Entonces, ¿cómo así que volver atrás? ¿Qué es volver atrás? Ahora, aquí le está hablando específicamente, por eso les digo, es importante el contexto. Aquí le está hablando específicamente a quiénes. A israelitas que saben que son israelitas. En ese contexto. El texto es dirigido a israelitas que saben que son israelitas. De hecho, está hablando Moshe con el pueblo. O sea, todos ellos saben que son israelitas. Entonces Dios le está diciendo, cuando venga la bendición y la maldición encima de ustedes, ¿cierto? Yo los arroje a otras naciones. Si ustedes están allá y vuelven atrás, ¿qué es volver atrás? En este caso, ¿qué sería volver atrás? ¿Qué sería volver atrás? Sofía, ¿qué sería volver atrás? Retornar, regresar, todo lo que dije. Wendy, ¿qué sería volver atrás? Pues a lo que hacían, a lo que practicaban, a lo que eran, creían. a lo que eran en ese momento. Ajá, en ese momento. Estaban muy lejos de que le habían entregado la Torah. Torah. Y estaban cumpliendo los mandamientos. Palabras más, palabras menos. Cuando aparece la palabra chup, le está diciendo es volver atrás, pero volver atrás ¿a dónde? A la Torah. ¿Sí? Alguna vez ellos, cierto, se iban a apartar. Entonces lo que le está diciendo es, cuando ustedes estén en otras naciones, ustedes y sus descendientes tienen que devolverse a como están en este momento. ¿Cómo estaban ellos en ese momento? Cumpliendo la Torah. ¿Sí? Entonces yo cómo tengo que ahorita en este momento, yo cómo vuelvo atrás, pues cumpliendo la Torah. Si yo no cumplo la Torah, no he vuelto atrás. Es decir, sigo metido en las naciones donde Dios me tiene a mí metido. ¿Me hago entender? O sea, yo sigo entonces perteneciendo a la cultura ¿qué? Colombiana. O a la cultura occidental, más bien sería, más que la colombiana. La cultura occidental. ¿Qué es la cultura occidental? Año Nuevo, Halloween, toda esa vaina. Eso en cuanto a fiestas, en el calendario, enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Qué más puede ser la cultura occidental? En los comportamientos de los occidentales, ¿sí o no? Todo lo que dice ahí, la blasfemia, la ira, la lujuria, la lascivia, todos esos son comportamientos propios de la cultura occidental. Y la cultura occidental los trata como si fueran normal. Por ejemplo, el homosexualismo. Mira qué coincidencia que esa que dice arrepentimiento que usted dice que es shuk. Sí. La palabra que utiliza ahí exactamente, ahí dice, usted está dando la raíz. Sí. Pero la palabra dice ahí, Ba-ha-shebotá. Baja Shebotá. Y entonces miramos y la raíz, si se la dejo sin nada, es Shabbat. Shabbat. Vea pues. Y creo que el mandamiento que más, sí, otra vez dice el mandamiento que más repite en toda la Torah, ¿cuál es? Shabbat. El Shabbat. Siempre dice, no sé. Siempre dice, acuérdate del Shabbat. Acuérdate del Shabbat. Acuérdate del Shabbat. O sea, vuelve atrás con el Shabbat. Sí. ¿Me hago entender hasta ahí? Entonces, volvemos nuevamente a lo mismo. El Eterno le da el arrepentimiento al ser humano. Pero mi labor, que es lo que dice Camilo, es volver atrás. O sea, él no va a venir a usted a voltearlo. Con una metralleta, lo que decíamos ahorita. Él no va a venir a usted a voltearlo. Sí. A veces lo acorrala o nos acorrala. Nos monta un cerco donde el nivel de decisión es muy pequeño.
¿Y saben a quién le pasó eso también? Al hijo pródigo. El hijo pródigo dice que fue y se desperdició su dinero por allá, ¿sí o no? ¿Qué es lo que dice? En fiestas, bueno, no sé exactamente el término que utiliza. Dice que terminó cuidando a los cerdos, deseando comer de su comida. Y dice entonces, y volviendo en sí, eso lo vimos esta semana, ¿no? Creo, en Shabbat, escribieron en Shabbat, ¿cierto que sí? Y volviendo en sí, Camilo creo que también está. No, ahí quedamos. Y volviendo en sí. Sí, ahí En el volviendo en sí. Bueno, ahí me la adelanto mi papá, entonces sí es, y volviendo así, ¿cómo así volviendo en sí? O sea, él dijo, tengo que volver atrás. Y él dijo, en la casa de mi padre, los sirvientes tienen que comida y dormida, algo así. Estoy especulando solamente. Y yo estoy aquí cuidando a los cerdos. Entonces él volvió atrás, o sea, él trató de volver a hacer lo que era antes. Sí. Él volvió donde su padre. ¿Su padre qué estaba haciendo? ¿Esperándolo o buscándolo? Esperándolo. Creo que ese es el ejemplo más claro. ¿Él dejó de ser hijo? Jamás. ¿Pero su papá lo fue a buscar? Difícilmente. Él lo estaba esperando. O sea que mi labor, lo que dice Camilo más o menos es, yo tengo que hacer mi parte. ¿Cuál es mi parte? Allá dijeron uno, cumplir los mandamientos. Tú dijiste otra, es dejar la parte cultural. Yo sé que eso diciéndolo uno pues suena muy bien. Decir yo cumplir los mandamientos, decir aquí cualquiera cumplir los mandamientos, pues sí, está bien. Pero uno va y lo mira profundo y es complejísimo. ¿O no? Solamente la parte que nos dice Wendy, dejar la cultura en la que estamos, es muy complejo. Es prácticamente imposible. Seamos sinceros y verán que es prácticamente imposible. Humanamente pesados. Complejos. Sí, entonces Dios da el arrepentimiento, ¿cierto? Pero mi tarea es volver atrás. Volver atrás. Yo tengo que volver a lo que fueron mis antepasados y a lo que yo fui una vez en el nivel espiritual antes de venir a este planeta Tierra, donde cumplíamos y hacíamos conforme a lo que Dios quería. Yo me ponía a pensar hace poco y es de la creación, el único ser que se revela contra Dios es el ser humano. ¿Sí o no? Porque dice que toda la creación gime aún a Dios. Los ángeles pues obedecen a Dios. Dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Y ellos no se mueven sin que Dios los autorice. O sea, no nos imaginemos al diablo y a los demonios haciendo y deshaciendo por el mundo, porque si no este sería un mundo de caos. ¿Se imaginan el Satanás con todo el control de este planeta? Sin un supervisor. ¿Qué quedaría del planeta? Nada. Ya nos hubiera exterminado a todos. Si no ha pasado eso es porque Dios lo tiene como controlado, como se debe a toda creación. Pero el ser humano es el único que dice, se atreve a decir de la creación, Dios no existe. Y se revela contra Dios, el ser humano. Es así. Sí. Y yo creo que a veces dice gente, hablando así con uno, dice, no, es que no sé qué decisión tomar en ciertos aspectos de su vida. Entonces a veces uno les dice, y ya consultó, ya habló, no, pero no metamos a Dios en esto. Sí, obviamente no gente del grupo y eso, pero no metamos a Dios en esto. No, es que Dios no tiene nada que ver con eso. Y a Dios qué le importa si yo hago tal cosa, no es que a Dios le importa todo lo que uno haga. Y uno tiene que consultar todo lo que uno haga, porque Él es Dios. También puede ser por el gran conocimiento que tiene el ser humano ante otros seres vivientes, ¿no? Sí, aunque dice por ahí no que el hombre sin Dios es peor, ¿no? Que la bestia del campo. Cuando dice que Nabucodonosor se transformó en un animal, ¿fue que se transformó en un animal o que se comportaba como un animal? Sí, porque yo no imagino a Dios convirtiendo en un ser humano, ¿sí o no? Eso no. Pero en la iglesia cristiana lo decían así, que se convirtió en un burro. Y no, dice que se comportaba como un animal. Se comportaba como un animal. Sí. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí en cuanto al arrepentimiento? Entonces, ¿el ser humano se puede arrepentir? Obviamente no. ¿Quién es el que da el arrepentimiento? Dios. ¿Dios a quién se lo da? A quien se lo quiera dar. O sea, no pensemos que de pronto el tío, el sobrino, el amigo ateo que todos tenemos, no pensemos que Dios no le puede dar arrepentimiento. Nuestra labor es hablarle, mostrarle. Si Dios no le da arrepentimiento, eso es cuestión de Dios, mía no, ni de ustedes. Y creo que esa enseñanza fue una de las primeras enseñanzas que tal vez uno puede comprender en esto. Y es que a veces como uno a veces viene en una mentalidad cristiana, católica, yo qué sé, pues uno piensa que uno es el que convierte a la gente. Y no es así. Creo que a todos nos ha pasado, que nos teníamos con esa dura realidad. Que uno dice, pero ¿por qué la gente no entiende? ¿Por qué creen que no entiende? ¿Por qué Dios qué? De pronto Dios les da el arrepentimiento. De pronto no se los da. Es si Dios quiere. Y esto haremos, en verdad. Esto haremos si en verdad Dios lo permite. Pero bueno, en ese contexto es estudiar las doctrinas básicas. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta en cuanto al arrepentimiento? ¿Dudas? ¿No? ¿Quedó claro ese pedazo? Entonces la siguiente semana vemos más sobre el arrepentimiento y luego la siguiente vemos que es una obra muerta.
¿qué podría ser una obra muerta? Por ejemplo, yo llevar mercados al 20 de julio, ¿cierto? Esa es una obra muerta porque la gente cree que con eso logra arrepentimiento. ¿Y qué está logrando con eso? Nada. Nada. Dar el diezmo, en la iglesia cristiana, en algunas, enseñan que dar el diezmo es una manera también de arrepentirse. Porque uno debe servir a Dios con el bolsillo, con el alma. Metámoslo en el contexto de pronto judío. Los tefilín puede ser una obra muerta. Sí, si no es Torah. Para mí la kippah es una obra muerta. Sí, también. Directamente lo digo y siempre lo diré. Respetable. Ah, sí, yo obviamente no le impongo ni le quito a nadie el kippah, eso ya es cuestión de cada uno. Porque si no deberíamos también decir que Hanukkah es una obra muerta. Totalmente Sí. de acuerdo con Camilo. Sí, es cierto. Y lo Yo es. pienso que algo que ayude a guardar como que lo haga como ¿Lo cultural? lo cultural o sea, que haga a la gente volver o que digamos como que no se salgan de esa línea. Yo pienso que pues obviamente no está en la Torah la kippah, pero pues digamos que es una manera de uno representar que es un judío, ¿no? El hecho que tenga el kippah no lo va a hacer Ni que judío. no lo tenga tampoco. Exacto, ni judío. Quién sabe cuántos judíos habrán sin kippah, que son de pronto mejor, ¿no? De pronto, uno no lo sabe. Y pongamos entonces una más extrema, la capará. Esa es una obra muerta. Sí, lo que hacen los ortodoxos De disfrazarse. Se toman. Los que se embriagan. Lo que se embriagan. Ellos piensan que eso es para agradar a Dios. Que es todas las obras, ya me adelanté a la clase. Todas las obras muertas son eso. Cosas que yo hago pensando que agrado a Dios, pero realmente no. Ni nada, no aporta absolutamente nada. No, pues es que inclusive lo que dice de ofrendando a la reina del cielo, ellos pensaban que estaban haciendo bien, eran obras muertas. Sí, se arrodillaban y lloraban a Tamuz y eso está bien, porque Dios nos pidió, y no, eso es obra muerta. ¿Sí? Listo.